Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos a un episodio más. Es muy grato tenerlos nuevamente en un episodio. A todos los que nos escuchan y nos acompañan a través de Spotify, a través de YouTube, bienvenidos. Y este es su espacio. Hoy tenemos un tema bastante interesante y que poco hemos hablado. Magdi, ¿cómo estás? Bienvenida. Marco, pues mucho gusto de estar contigo aquí una vez más. Pues ya cerca de nuestro episodio número 16 de Tergum. Entonces, bueno, siempre te hemos traído temas interesantes y hoy también uno que efectivamente no hemos abordado tanto y que, bueno, pues es la primera vez que nos van a traer nuestras especialistas a explicarlo detalladamente. Y un tema bastante interesante que poco, como lo hemos dicho, poco hemos hablado, pero bastante importante es dentro del tema empresarial, no solamente de grandes empresas o organizaciones, sino también desde emprendimientos hasta empresas AAA. Así es. Sí, pues justamente, ¿no? El tema que tiene que ver o está relacionado con los activos intangibles. Pues como estas partes de la empresa que tenemos entendido no se pueden ver, pero sin embargo están ahí creando y generando valor. Pues para eso tenemos a nuestra primera invitada del día de hoy, Marco, que bueno, es Emilia Villagómez, especialista, y pues también ella es titular del área de evaluación de Tergum. Entonces, maestra, pues bienvenida. Gracias por la invitación. Sobre todo para abordar este tema. Si nos puede abordar también un poquito más de su experiencia en el tema de activos intangibles y qué es lo que pues realiza. Bueno, pues para llegar a este tema, primero comencé trabajando evaluación de proyectos de inversión. Luego estuve trabajando en evaluar proyectos de inversión, pero con recursos públicos, pareciera que podría ser lo mismo, pero la metodología cambia. Y posterior a esto, con toda esta experiencia, pues bueno, pasamos a trabajar la evaluación de las empresas. Y una parte interesante y esencial que se va encontrando en las empresas, pues son los activos intangibles, ¿no? Y poco conocidos o poco reconocidos también. Y ahí es donde, pues bueno, me amplié mi especialización, pues aproximadamente ya desde hace unos 10 años, más o menos. Ya un ratito de experiencia. Marco. Así. Emilia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y por este lado es un gusto y placer también compartir el micrófono y una presentación a compañeras, por supuesto, y grandes especialistas dentro de la firma. Maestra Jennifer Olivares, bienvenida. Ella es responsable titular de la parte legal fiscal en la División de Impuestos. Bienvenida, Jennifer. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Magdiel. Buen día. Y la maestra Magali Álvarez, titular socia responsable del área de División de Impuestos. Magali, bienvenida. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. Y bueno, pues sí es cierto, como comentaba Magdiel, este es un tema súper importante e interesante que yo creo que a todas las personas que nos van a escuchar y ver les va a interesar. Pues muchas gracias, de verdad. Hoy no tuvimos ni un invitado, ni dos, sino 3 grandes invitadas especialistas que nos van a hablar sobre este tema que es muy interesante, como bien mencionan, porque poco se sabe, ustedes nos compartirán un poquito más este dato, que casi el 90% de las empresas tiene el valor contable de sus empresas o sabe el valor contable de sus empresas en sus libros, pero pocas, este 10%, pues no saben realmente el valor real de sus empresas y todos los beneficios o oportunidades que están perdiendo para potencializar lo que son, pues bueno, sus emprendimientos, ya decíamos, organizaciones, proyectos, expansiones, vaya, hasta para un crédito, ¿no? Con el banco o pedir algún crédito fiscal, ¿no? Entonces, pues platíquenos un poquito más, maestras, qué datos por ahí podemos tener representativos de lo que son los activos intangibles hoy por hoy, pues en el tema de las empresas. Claro, mira, yo sería de la idea que si bien es cierto que el tema de activos intangibles es interesante y lo que tú decías, hay empresas que no tienen ese conocimiento o reconocimiento en valor en libros, en su contabilidad, sería importante primero definir qué es un activo intangible, ¿no? Hay que entender qué es un activo intangible, qué tipos hay, qué es lo que se hace, y creo que aquí yo le cedería la palabra a la licenciada Emilia para que nos pueda platicar exactamente de este tema, entrar en detalle. Ok, gracias, Magali. Pues sí, efectivamente, yo creo que una manera sencilla de comprenderlo
es primero aterrizar qué es lo tangible. Y lo tangible, pues, es lo que podemos tocar y lo que podemos ver. Y lo que tradicionalmente se contabiliza en las empresas, que son los muebles, la maquinaria, los vehículos, ¿sí? O los edificios o los terrenos. Esa es toda la parte tangible. Lo que no podemos ver, pero que está dando y generando valor, es aquello que la empresa ha ido desarrollando con el tiempo y que muchas veces no se da cuenta que es un recurso intangible que le está ayudando a generar riqueza. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ir identificando estas características puntuales de lo que es el recurso intangible o activo intangible. Lo podemos llamar de ambas formas. Uno es que no se puede ver y no se puede tocar. Otro es que le pertenezca a la empresa, es decir, que la empresa tenga un control de ella. Esa característica es esencial para las empresas. Te voy a poner un ejemplo sencillo para entender esta parte del control. Una marca, si tú tienes la marca de tu negocio, pero no la proteges, el vecino la puede utilizar. Entonces ahí perdiste el control del intangible, ¿sí? Entonces es que el intangible lo puedas controlar. Si tú lo creaste, si tú lo diseñaste en tu empresa, tú lo tengas. Una fórmula secreta de una fabricante de medicamentos, ¿qué pasa? Si en un momento dado la fórmula secreta se la lleva un colaborador y no la resguarda de manera puntual o con los candados necesarios, se la puede llevar a otro laboratorio y explotarla. Entonces ahí ya perdió el control. Entonces esa es la segunda característica que debe tener el recurso intangible para que lo sea. Es decir, para poder decir, es un activo intangible. No debe verse, no debe tocarse, debe tener control. Y otra que es muy, muy importante e interesante para las empresas, que le esté generando recursos por sí solo. Es decir, que tenga esa capacidad. Y me voy a regresar al ejemplo de la marca. Yo voy y registro una marca, pero nunca la uso. Pues sí, aparentemente es un intangible, pero si nunca la usé y nunca la exploté, no genera riqueza. A nadie le va a interesar querérmela comprar, porque yo no he sabido explotarla, no he sabido trabajarla, ¿sí? Lo mismo sucedería con la fórmula de la farmacéutica. Si la tengo y sé que funciona, pero no la saqué al mercado, no la exploté, pues entonces nunca me generó una riqueza. Entonces, esa es otra característica que debe cumplir el intangible para que lo sea. No por el hecho que diga, no, voy a ir y registro a la marca, ya tengo un intangible, wow, ¿no? Ya tengo un activo. No. El activo intangible debe demostrar que tiene esa capacidad para generar riqueza. Entonces, partiendo de ahí, a eso es como lo que podemos, las tres características más sencillas para definir a lo que es un activo. Y aquí ya cada una de las empresas, bueno, que nos están escuchando podrá saber si ahí entra justamente un intangible que con la definición que nos compartes, Emilia, puede ser hasta un proceso, una cartera de clientes, una relación customer o de tus proveedores, ¿no? Entiendo, porque te puede generar alguna riqueza basada en un ingreso, ¿no? Claro, y en México la propiedad intelectual se divide en dos, en propiedad industrial y de derechos de autor. Si revisamos la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ahí podemos encontrar lo que decía la licenciada Emilia, lo que es el tema de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, dibujos o modelos industriales secretos, todos estos puntos que en las compañías se tienen y que para que haya una protección por parte del Estado, para que no lo explote otra persona, pues tiene que haber un registro, una patente o un registro, y esa protección puede abarcar diversos años. Okay. Sí, fíjate, y aunado a lo que bien comentan tanto Emilia como Jenny, hay algo que es bien importante. Las empresas pueden decir, ok, ya sé que un activo intangible es algo que no se toca, que me tiene que generar riqueza, que todas las características. Sin embargo, en la experiencia nos ha tocado ver que empresas se pierden en su día a día, ¿no? Tú mencionabas procesos, sí es cierto, los procesos son un activo intangible. Una empresa que logra adecuar los procesos de lo que esté produciendo de acuerdo al mercado y a la demanda que hay, seguro le va a generar beneficios económicos, ¿no? Para efectos contables o financieros, fiscales, se llaman genere beneficios económicos presentes o futuros. Eso es lo que me tiene que generar un activo intangible.
Sin embargo, me pierdo en el día a día. ¿Por qué? Porque yo soy, no sé, por ejemplo, pensemos en una empresa que va iniciando y el socio hace las veces de gerente, de director, de todo, ¿no? Porque tú dices, hablas de emprendimiento y sí es cierto, es lo que pasa mucho. Cuando tú empiezas a emprender, empiezas a hacer todos esos puestos y buscas a tus clientes y le dices, oye, ¿te gustó, no sé, por ejemplo, este vaso? Y el cliente te va a decir, sí, sí me gustó, pero a mí me gustaría más si no tuviera la parte de abajo que se ve como cristal cortado, ¿no? Me gustaría que fuera un cristal entintado y te empiezan a decir qué es lo que gusta. Entonces tú regresas a tu empresa y dices, mira, voy a mejorar el proceso porque esto se ve así, lo tengo que modificar. Todas esas adecuaciones a los procesos que te van a llevar a generar un producto que sea más aceptado en el mercado, pues con eso, pues ¿qué generas? Beneficio, ¿no? Tu empresa vende, te genera ese beneficio del que comentaba Emilia, pero realmente para que te genere ese beneficio tú tuviste que trabajar, tuviste que idear, tuviste que crear, y es a lo que nosotros le llamamos know-how. Todo ese conocimiento que se llega a desarrollar viene siendo un activo intangible. Y lo que te decía, o les decía a todos, cuando tú estás en el día a día, pues sientes que eso es lo que tienes que hacer y jamás vas a dimensionar que eso es un activo intangible y que le está dando valor a tu empresa. Así es, porque te genera una ventaja competitiva. Claro. Y que difícilmente, a menos que hagas una evaluación, puedes conocer el valor o el importe, ¿no? al que equivale. Así es, efectivamente. Okay. Aquí hay algo muy interesante. Resulta que, pues, ¿cuándo surgió el concepto del activo intangible o en qué momento sucedió esto en las empresas o se logró identificar? Sucede que en el siglo pasado, cuando comenzó a dar un empuje y un auge más fuerte a la tecnología y sobre todo lo que se refiere a los sistemas de computación, en las transacciones de las empresas, cuando se hacían las compras y ventas, se empezó a ver la separación cada vez más grande del valor en libros con respecto al valor en el que finalmente se vendía la empresa. Ese porcentaje fue creciendo tanto, hasta un 70 y un 80%, que fue cuando dijeron, todo esto es el intangible de las empresas, ¿sí? Porque en el momento de las negociaciones surgía ese reconocimiento, es decir, la empresa se daba cuenta, bueno, sí, tengo esta maquinaria, este edificio, este terreno, pero fíjate que además yo implementé esto, y además esto, y además tengo reconocimiento en el mercado, y además tengo prestigio, y todo eso iba sumando, y además creé una tecnología propia, ¿no? Y esto le da este plus a mi producto o disminuyo costos, etc. Y todo eso le iba sumando al valor cuando se hacían las negociaciones para las compras y ventas de las empresas. Y ahí es en donde finalmente se pudo identificar que existía todos estos recursos, todos estos activos en las empresas, pero que contablemente en el día a día pues no están, pero que ahí están y que le están dando valor a la empresa. Y ahí es donde surge precisamente la inquietud, porque vamos a medirlo, claro, vamos a evaluarlo, ¿no? Claro. Maestra mencionaba que, bueno, no se la había logrado identificar hasta este momento, ¿no? Es decir, las empresas antes tenían estos valores que le estaban generando pues riqueza de cierto modo y no se sabía. Y bueno, ya con la explicación que nos hizo favor de darnos la maestra Magali, pues entendemos, ¿no? Que todo este know-how también nos da valor, pero en ese sentido a mí me surge la pregunta de entonces, ¿por qué es tan complicado que las empresas, teniendo todos estos procesos y pues estos elementos que le están dando tanto valor, no es tan fácil reconocerlos, ¿no? O identificarlos? Porque muchas de las empresas es justamente el tema al que se enfrentan, que no saben reconocerlo o no tienen idea, no sé cómo expresarlo, de que tienen pues estos valores que les están. ¿Por qué no es tan fácil identificarlos? Pues más que el que no les sea fácil identificarlos, yo creo que una parte es desconocimiento que existen y que los tienen, ¿no? Yo creo que cuando a un empresario, independientemente que sea una pyme, le surge esta curiosidad, entonces ellos mismos pueden comenzar a gestionar los recursos intangibles, que esa es una parte importante en una empresa, es decir, que puedan tener una
un área, o no necesariamente un área, a lo mejor una preocupación por querer gestionar sus recursos, poder empezar a revisar y analizar su propia empresa, o también valerse de algún especialista que los pueda ayudar en ese camino. Existen inclusive servicios especializados en ese sentido, que son gestión de recursos intangibles, que es ayudar a las empresas precisamente a ayudarlas a reconocer, a ir identificando y a irlas trabajando. O bien, si no las tienen, mira, aquí sería bueno que empezaras a especializarte, que va muy de la mano con la profesionalización de las empresas, con las certificaciones. Eso de alguna manera va jalando a las empresas cuando van creciendo y se van ordenando. Ahí implícitamente, y aunque ellos no lo saben, al momento de ir certificándose van perfeccionando y ellos ya están generando recursos intangibles implícitamente, aunque no lo saben, sí, pero ahí están. Así es. Y es que, pues sí, pierden de vista que hay mucho más allá de las marcas, del aviso comercial, que es lo que como que normalmente se entiende como activo intangible. Es tanto el trabajo de los empresarios día a día que pues muchas veces los propios empleados, al tener una cultura laboral o el software que trabajan, la implementación, el cambio en la configuración quizá de alguna máquina, del proceso, es su día a día, que lo ven como quizá algo normal, pero lo que en realidad están haciendo es implementar y mejorar un tema para crear un activo intangible. Sí, mira, yo retomo mucho la idea de lo que ahorita comentaba Emilia, falta de conocimiento. Es real, ¿no? Porque el empresario, ¿en qué se enfoca? Pues en generar mercado, en generar ventas, en crecer. Pues él no se va a poner a ver hacia atrás qué es lo que es todo el camino que yo ya recorrí para generar eso. Y si a eso le sumamos que la mayoría de los asesores, ¿no? Te hacen mucha referencia a lo que también comentaba Jenny, a la marca, a la cartera de clientes, son los intangibles más reconocidos. Y entonces el empresario se crea con la idea que pues esos son los intangibles, ¿no? Jamás se pone a ver todo lo que ahorita a lo largo de esta plática hemos comentado. Aquí, ¿cuál sería la sugerencia? Es invitarlos a que se acerquen, en este caso a Tergum, ¿no? Porque cuenta con especialistas tanto para la detección de activos intangibles como con especialistas para ver qué más valor agregado o qué valor agregado le va a generar a su empresa reconocerlos. Te pongo un ejemplo. No hace mucho estuvimos con una empresa que se dedica a hacer pasteles, ¿no? Y decía, pues es que yo hago pasteles y pues cualquier otra empresa puede hacer pasteles. Sí, sin embargo, los tuyos ya van enfocados a un mercado en específico. Los tuyos ya por nombre, por los ingredientes que le pones, digo, no puedo decir más, ya son identificados. Pensemos, voy a poner un ejemplo, que alguien llega, ¿no? Como decimos coloquialmente, llega un tirador a querer comprar tu empresa. No le vas a vender los fierros, como le decimos también, ¿no? No, o sea, quiere tu fórmula, quiere el cómo sí hacer esto. Porque para pasteles, pues hasta mi abuelita, ¿no? Diríamos, cualquiera lo puede hacer. El cómo voy a llegar a hacer lo que tú estás vendiendo. Eso no está reconocido en los libros, ¿no? Y por eso hacemos mucho énfasis en este conocimiento generado, que de verdad hay muchas empresas en México, porque somos muy talentosos en México, somos muy creativos, que tenemos todo ese valor escondido. Y ahí te va una reflexión. Volviendo al ejemplo, si alguien quiere llegar a comprar mi empresa, y también comentaba Emilia, en ese momento, cuando se hace este tipo de evaluación para saber en cuánto la voy a vender, puede salir el tema del intangible, ¿no? Y me va a generar un ingreso completamente por todo lo que yo lo venda. Sin embargo, cuando tú eres empresario y quieres vender algo, solo estás pensando en lo que tienes y en lo que te genera. Pues mira, yo sé que al año vendo 100 millones de pesos, y tengo máquinas y tengo mi personal. Y el comprador hábilmente te dice, bueno, sí, tienes todo esto, pero también tienes este pasivo, ¿no? Tienes un pasivo laboral, tienes todo esto, y ahí es a donde empiezas a perder valor
en el precio que quieres dar de venta. Pero ¿qué pasa cuando tienes ya todo ese conocimiento de lo que tú has hecho, ¿no? Entonces te vuelves más competitivo y te deja en mejor postura, incluso al momento de vender una empresa. En México y a nivel mundial se menciona que los activos intangibles solo se reconocen cuando se va a fusionar una empresa o cuando la vas a adquirir. Cierto y no cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas de información financiera consideran otros momentos de reconocimiento de un activo intangible, que ahorita a lo mejor no lo mencionamos para no ser tan técnicos, pero que esa es la parte en la que el área, por ejemplo, en este caso de Tegum, de impuestos, en equipo con el área de evaluación, es cuando entramos a una empresa a hacer todo este análisis. Hacemos un análisis integral, completo, para poderle presentar al empresario los beneficios o la conveniencia, más que beneficio, la conveniencia de poder hacer este reconocimiento. Sí, porque muchas veces lo que ahorita comentaba, retomando el comentario de que hay un concepto de que solamente el intangible siempre ha sido las marcas, ¿no? Yo lo veo de este lado en el tema marketing, es algo que siempre nos dicen, que es el registro de marca, con el INPI, todo el tema de autor, derechos, pero hay otros intangibles, como bien mencionas, que es todo el know-how, que eso es bien curioso porque en los emprendedores o cuando se funda una empresa, tú ya puedes estar creando intangibles desde el momento que fundas tu empresa porque te está dando ventajas competitivas, esa fórmula, esa receta, esa maquinaria, ese software, como bien mencionan, ¿no? Ahora, Magali, Jenny y Emilia, ¿cómo saber en toda esta evaluación y todo este análisis que ustedes hacen? Uno, el activo intangible o para obtener un beneficio, llámesele contable o financiero o de expansión o para la empresa, ¿todas las empresas son candidatos o todos los negocios son candidatos a sacar o obtener un beneficio, un intangible, tomando también el concepto de que pues, si yo tengo una marca y no me da pues, ningún beneficio monetario o económico, pues tampoco, aunque yo lleve 10 años en el mercado? Pero hay como ciertos lineamientos para poder entrar en este tema de poder sacar un beneficio a eso, o sea, como decir, no, pues debe estar facturando cierto número o llevar tanto tiempo en el mercado. ¿Hay alguna Claro, mira, opción? Salvo lo que ahorita también comenté, Emilia, de los métodos, ¿no? Que creo que ahí es una parte importante, te lo voy a comentar yo y también lo que quiera comentar Jenny. Desde mi punto de vista, cuando se hace ese perfilamiento de la empresa para ver si es candidato, o más que si es candidato, si ha llegado a desarrollar algún tipo de activo intangible, sí se toman en consideración varios puntos. Porque, volviendo al tema, o al ejemplo que ponían, yo estoy creando mi empresa y registro mi marca, ¿no? Pero mi marca pues ahorita no me está generando nada porque voy iniciando. Entonces ahí sale un primer filtro. Es cuántos años llevo en el mercado. Porque no es lo mismo que yo empiece ahorita, ¿no? Y empiece a hacer vasos todos muy bonitos, a que en 20 años sepa que el cristal debe ser más grueso, debe ser templado, debe tener ciertas características. Porque entonces ahí sí hablamos de que ya desarrollé un conocimiento que no tengo cuando inicio una empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? A que la empresa debe tener ciertos años en el mercado. Ese es otro punto que buscamos. El nivel de ingresos, sí, por supuesto, toma relevancia porque eso es un factor que se toma en cuenta a la hora que se hace la determinación del valor de ese intangible, ¿no? Que digo, ahorita nos los va a explicar mejor Emilia. Entonces, lo que nosotros vamos siempre a sugerir a nuestros clientes o a las personas que se acerquen, empresarios, es que se haga este perfilamiento. Otro punto a tomar en cuenta es el giro o la actividad de la empresa. Una empresa que comercializa difícilmente, desde mi punto de vista, y bueno, aquí me corregirá Emilia, yo veo difícilmente que tenga un activo intangible. Porque ¿qué haces? Compras y vendes, ¿no? Compro, vendo. Pero si hablas de una empresa que produce, es distinto. Porque la empresa que produce sí tiene que desarrollar y entra en ese juego de investigación, desarrollo e implementación, ¿no? Una comercializadora no. Por ejemplo, se han acercado hoteles a preguntar, ¿no? A que se les haga este ejercicio de detección
Y fíjate que es muy curioso, hay ciertos hoteles, sobre todo los más de 5 estrellas, ¿no? Los que ya tienen, que tienen incluso un chef que desarrolla específicamente cierto tipo de gastronomía. Eso también puede ser, ¿no? Entonces te digo, aquí lo interesante es poder hacer ese ejercicio preliminar de entrar, conocer a la empresa, se hace un cuestionamiento y poder decir, ¿sabes qué? De acuerdo a los puntos que tenemos para perfilar, check, ¿no? Y entonces ahora sí, entra nuestra especialista y empieza a hacer esa búsqueda tan específica que la lleva a detectar qué tipo de activos intangibles, posteriormente la determinación de un valor. Sí, es que de todas estas variables es que depende el valor. No es lo mismo, ¿no? Me imagino 1 año a 20 años y también qué beneficios económicos me da. O sea, yo creo que de eso depende el valor como tal. Así es. Regresando a la pregunta y lo que comenta Magali, podemos afirmar que todas las empresas son generadoras de intangibles, pero no todas generan el mismo número o tipo de intangibles. Te voy a poner un caso que es real. Una persona creó una marca para productos para bajar de peso, ¿no? Es de estas marcas que se anunciaban a la 1 de la mañana y durante 1 año trabajó la marca impresionantemente, o sea, mucho. Trabajó la marca en tele en estos horarios, en otros medios de radio, medios de alguna manera como populares en donde la marca se quedara. Al año, la persona, él no tenía fábrica, ¿sí? O sea, esta persona solo utilizaba la marca para hacerla publicitar y con productos que sencillamente él compraba de cualquier empresa que producía cremas que según te ayudaban, etcétera, o algún producto, ¿no? Sencillo. Colocaba la marca, pero fue la publicidad. En 1 año, esta persona logró vender esta marca en 1 millón a una fábrica que sí fabrica, que sí tenía una amplia gama de productos de este tipo y en la cual lo que le hizo fue agregarle el valor de la marca, ¿no? Que la otra persona trabajó de una manera muy estratégica, ¿sí? Pudo haber sucedido al revés, él pudo haber trabajado para la empresa y generado ese valor, pero él lo hizo para sí mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, en donde nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, la comercializadora no va a tener el potencial de intangible que va a tener una empresa que fabrica alimentos o medicamentos o que crea software, ¿sí? O sea, nunca se va a comparar. Pero si sabe trabajar el prestigio de su trabajo y la marca, eso le puede dar un valor agregado a su empresa y le puede dar 2 intangibles muy importantes, ¿no? Capacitar muy bien a su capital humano para que toda esa comercialización, por sencilla, sea perfecta, siempre. No importa que el colaborador que estuvo 10 años se fue y regresó y llegó alguien nuevo y esa persona apenas tiene 2 meses, pero lo va a hacer exactamente igual que el que tenía 10 años, ¿no? Todo esto es trabajo, definitivamente, ¿no? O sea, especializar, es buscar siempre la especialización y trabajar muy de la mano con algo que muchas empresas, pymes, hacen a un lado, que son los manuales, ¿no? Es eso que es el saber hacer, el know-how que comentaba Magali y que es importante que siempre esté ahí, porque el conocimiento se lo lleva la persona en la cabeza, pero si se queda por escrito, documentado, entonces le pertenece a la empresa, lo controla la empresa y le da recursos, entonces ya se vuelve completamente lo intangible, ¿no? Sí, qué interesante este ejemplo que pone, porque pues justamente habla de lo que bien decía, ¿no? Una estrategia, pues digo, bien pensada antes de, y bueno, ya después surgió el desarrollo. Y me gustaría fusionarlo un poco también con el ejemplo que daba la maestra Magali, porque bueno, creo que podría estar desarrollado, más bien, si ustedes nos podrían ayudar a desarrollarlo más, es que entiendo que estos valores o estas formas de cómo funcionan estas empresas, el ejemplo que ponía claro, ¿no? De que, bueno, porque una empresa cuando es vendida a lo mejor
ya no funciona igual cuando se la vendía a la otra persona, pues a lo mejor porque le faltaban los manuales de cómo la otra lo estaba haciendo. Y bueno, quisiera abordar en este punto que todos estos elementos son factores que en efecto le dan competitividad a estas empresas, ¿no? Entonces, si nos pueden ayudar a desarrollar más esta idea de cómo estos elementos de activos intangibles, del know-how, de los manuales, ayudan a la competitividad de las empresas, de los negocios, digo, porque puede ser incluso una empresa pues más pequeña, no tiene que ser tan grande. Mira, yo desde mi punto de vista, el que tú como empresario reconozcas cuál es ese valor agregado, cuál es el know-how que has desarrollado, o incluso el tema de desarrollar un software, ¿no? También igual nos tocó una empresa que vende calzado, pero su fuerte es que iba orientado a un mercado más, ¿cómo lo podemos llamar? ¿De nicho? Popular o más ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue decir, yo no quiero ser la gran marca, la gran zapatería, simplemente quiero tener muchos puntos de venta para llegar a todos esos lugares donde se necesita que la gente se calce a menor costo. Para ellos lo complicado no era vender, sino tener control de todos esos puntos de venta y abastecerlos en tiempo, porque además era mucho venta por catálogo, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue desarrollar un software. Entonces ahí te habla de lo importante y de cómo un intangible te puede hacer competitivo, porque detectas qué es lo que necesitas. Ok, si ya puse 35 puntos de venta, así en toda la República, ahora cómo los controlo, ahora cómo llevo un inventario, porque zapatería es un modelo con tantos números de zapato, ¿no? De medida. Y ese mismo modelo con cuántos números, colores, ¿no? Que si es zapatilla, plateada, dorada, blanca. O sea, era un mundo de información lo que tenían que controlar. Entonces lo que hicieron fue eso. Es decir, no necesito comprar un software porque los que me venden no entienden mi necesidad. Yo tengo que meterme a trabajar con un equipo para poder desarrollar este software. Entonces, ahí te das cuenta cómo el desarrollo de este tipo de recursos o activos intangibles te hacen competitivo. No quiere decir que seas exclusivo, desde mi punto de vista, pero te hacen competitivo, porque te llevan a lograr el objetivo que tiene cualquier empresario, que es generar riqueza, que es generar ingresos, ¿no? Y sobre todo que tener un crecimiento pues no solo mantenido o constante, sino que más bien vaya realmente hacia arriba. Venimos, no tiene mucho que salimos de un tema de pandemia, que muchas empresas quebraron, ¿no? Y la verdad aquí la pregunta es, ¿quebraron porque ya no había ventas o quebraron porque jamás se dieron cuenta todo lo que ya tenían atrás, ¿no? Y que a lo mejor podían haberlas vendido. En lugar de quebrar, conservarlas, porque yo tengo todo este conocimiento, las puedo vender, como en el ejemplo que nos ponía Emilia. Oye, pues yo nomás tengo la marca, ¿no? Ya no tengo producción, no tengo nada, pero me conocen. Entonces, ahí es a donde, desde mi punto de vista, cobra relevancia el que como empresario tengas conciencia de qué activos intangibles tiene tu empresa. Sí, y también este tipo de necesidades que comentaba Magali abren oportunidades. También hemos visto que empresarios pues le invierten en la capacitación de sus empleados, cursos internacionales. Entonces regresan los empleados con esta iniciativa, ¿no? También por todo lo que aprendieron, y nos ha tocado ver que inclusive han realizado cambios en la maquinaria o en la producción, y esa innovación y desarrollo crea un activo intangible que quizá a lo lejos el empresario no lo esté viendo. Claro. Sí, porque bueno, tenemos, para ir como uniendo esto como de los activos intangibles, qué interesante que de una marca que
le maquilaban la crema, ¿no? Por así decirlo. Y él trabajó porque no tenía infraestructura, no tenía como esos activos que normalmente todas las empresas invierten y la venden, ¿no? A un grande. Pero por el otro lado tienes también la parte de cómo los intangibles te ayudan a tu expansión de mercado, ¿no? O sea, no estás vendiendo, no te estás funcionando, pero estás teniendo una expansión de mercado, lo cual se traduce pues en mayor ingreso o venta o exposición de tu producto o servicio, ¿no? Y cómo todo esto va afectando a la toma de decisiones de los empresarios. Y ahí hago un paréntesis, Jenny, porque me gustaría también saber un poquito porque no nada más es como evaluar, ¿no? Evaluar y determinar, porque también hay otros aspectos que se deben de incorporar en todo este proceso, me imagino, y es la pregunta, como las áreas legales corporativas, las áreas contables, las áreas justo, legal, fiscal. ¿Qué papel juega la parte legal en estos análisis cuando se trata justamente de hacer estas evaluaciones? No sé si me imagino que a la hora de firmar un contrato o armar, ¿qué rol juega la parte legal en todo este proceso de activos intangibles? Claro, hay una regulación muy específica desde el tipo de métodos para evaluar, que quizá ahorita Emilia nos pueda especificar qué tipos de métodos, pero también hay contratos, hay acuerdos de confidencialidad, como decíamos, puede haber secretos industriales desde tu mismo software, que a través de qué medios salvaguardas esa protección por parte del empresario con sus empleados y para que otras personas, otras empresas no exploten lo mismo que tú ya tienes. Entonces, en el ámbito legal hay muchos factores que también se les invita a que no nada más se queden con qué activos intangibles, sino qué más puedo hacer. Como decíamos, los manuales, pero también los contratos para proteger estos activos intangibles que tengo hoy en día. Claro, mira, sumando a lo que comenta Jenny, al inicio de la plática Emilia decía que una de las características del activo intangible es que se demuestre o que se tenga control sobre él mismo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo demuestro que tengo el control sobre él mismo? Si lo registré ante el INPI, bueno, esa es una forma de demostrar que tengo el control, pero existen muchas otras cosas. Por ejemplo, hablamos de conocimiento. Pues ¿cómo registro el conocimiento? Digo, ahorita nos dirá Emilia, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué sí se puede? ¿Qué no se puede? Pero pensemos, ¿no? Como empresario. Oye, ¿cómo voy a registrar el conocimiento o el know-how que he desarrollado? Bueno, pues con un acuerdo de confidencialidad. Y este acuerdo de confidencialidad incluso está considerado o contemplado dentro de la norma de información financiera, que habla de activos intangibles, como un medio para demostrar el control sobre el mismo. Entonces, este documento ya está preestablecido. Ahora, ¿qué más nos puede ayudar, además de firmar un convenio de confidencialidad con nuestros colaboradores? Cumplimos con esa característica de que demuestro el control. Y hay una parte dentro de lo legal, como decía Jenny, con contratos. ¿Qué pasa cuando el empresario dice, oye, pues fíjate que yo sí tengo procesos y know-how desarrollado, pero no tengo ingresos tan altos en este momento? ¿Por qué? Porque hasta en un futuro, en los años que siguen, es donde pienso empezar a tener todo ese beneficio que me llevó generar durante todos estos años que llevo este activo intangible, el que sea. Bueno, otra característica, decían, generar riqueza. En la norma de información financiera nos dice que debe generar beneficios económicos presentes o futuros, pero también nos dice que como beneficio económico se puede considerar la disminución de costos. No necesariamente es lo que tú facturas. Es decir, pongamos un ejemplo. Regreso a mi vaso. Oye, mi vaso yo lo voy a vender en lugar ya de 100 pesos, lo voy a vender en 1000, porque ya es top, ¿no? O sea, ya me lo compran restaurantes y lugares que tienen estrella Michelin. Ok, pero para que yo lo llegara a vender a ese tipo de lugares o a ese nicho de mercado, yo trabajé todos estos años en prueba, error, hasta que llegué a encontrar el punto en donde el costo de fabricar este vaso es menor al que ya tenía. Y entonces ahora sí, mi margen de utilidad, evidentemente, pues va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tengo menos costo. Entonces, para llegar a eso,
qué personas se involucran en ese proceso. Gerente de producción, pues toda la mano de obra, ¿no? Y ahí es a donde entra nuevamente este tema del convenio de confidencialidad y los contratos. Los contratos. Entonces, esa, Jenny es la abogada y es la experta, pero cuando nosotros ya lo aterrizamos, ahora sí, como dicen, en la práctica, es a donde se conjuga todo, ¿no? Todas las visiones. Por eso usted decía, en Tergum, realmente hacer esta práctica de detección de activos intangibles es una estrategia, o más que estrategia, más bien es un servicio, porque es un servicio 360 grados, porque entra la especialista en evaluación, entra la parte legal, entra la parte contable fiscal, y realmente el empresario puede tener una visión completa de los beneficios que puedes llegar a tener reconociendo esto, ¿no? Interesante. Cómo te puede dar todo ese ecosistema muchos beneficios, no solamente de ingresos, sino también en costos, en producción, todo el tema de desarrollar tu negocio. Y Emi, y ahora pues nos han mencionado mucho los métodos, pero ya platíquenos cuáles son los métodos de evaluación para poder saber un poquito más acerca de cómo se hace esto para poder medir y evaluar justamente los activos intangibles. Sí, ahí es entramos en un tema que puede ser muy complejo, pero también podemos explicarlo de la manera más sencilla y amigable. Pues prácticamente se clasifican en 3 enfoques, ¿sí? El enfoque de costos, que no es más que hacernos la pregunta, ¿cuánto me costó tenerlo? O sea, si hoy no lo tengo, ¿qué tendría que invertir para hacerlo? ¿Sí? Y ahí el enfoque de costo viene una diversidad de métodos, pero que al final del día van en el mismo camino. Si la empresa en un momento dado, lo cual es prácticamente, bueno, hasta ahorita no me he encontrado un cliente que lo tenga, se le haya ocurrido separar exactamente lo que fue gastando en ese intangible, pues bueno, pues de ahí partimos y hacemos solamente una actualización de la inversión con respecto a la inflación, etcétera, y tendríamos una evaluación rapidísima, ¿no? Pero como eso realmente, el método existe dentro del enfoque, pues en realidad es no es posible prácticamente utilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hoy vamos a tratar de regresarnos a la historia, ¿sí? Y revisar, bueno, cuántas personas más o menos participaron en esto, en qué niveles, cuántas horas, cuánto tiempo. Pero una vez que lo lograste, cada año, más o menos cuánto le has invertido en tiempo y en dinero en actualizarlo, en darle una especie de mantenimiento o actualizarlo, ¿sí? Es decir, que ese intangible no se haya quedado solamente en el punto inicial, sino que haya evolucionado. Un ejemplo sencillo es el software. El software nunca va a ser el mismo al principio que al final, o sea, después de 10, 15 años. Siempre va a ir evolucionando. Entonces, y lo mismo con el resto de los intangibles, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, ese es el ejercicio en el que nos tenemos que meter con mucho detalle y con mucha profundidad a estar tratando de traer la historia hoy, pero ¿cuánto tendrías hoy que invertir para que puedas reproducirlo y hacer un reemplazo? Obviamente, tienes que considerar que el reemplazo va a ser mejor y ahí también implica un costo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, no sé si se haya entendido, sí. mucho técnico. No, al contrario, creo que ese es el primer enfoque. Es más complejo, pero se entiende. Otro enfoque tiene que ver con los ingresos, es decir, qué capacidad tiene el intangible de generar ese beneficio económico. El beneficio económico puede ser que se le dé o que se logre determinar qué parte de los ingresos se le pueden adjudicar a la explotación de ese intangible, o bien, como comentaba la contadora Magali, cuántos ahorros se han generado por el uso, por la creación o la explotación de este intangible. Entonces ahí ya estamos hablando de algo que no solamente lo puedo demostrar que me ha generado ese ahorro, sino que además me lo va a seguir generando en el futuro, ¿sí?
Y aquí te pongo un ejemplo sencillo. Una empresa que se dio cuenta que robaban mucho un aparato que les ayudaba a los alambres a unirlos para poderlos colocar en su trabajo. Como la gente trabaja en campo, pues les robaban los aparatitos. Entonces llegó el caso que llegaron a comprar 17 en un año, o sea, fue histórico, ¿no? 3, de 5, de 8, hasta 17. Y cada aparatito, te puedes imaginar, productos que traen desde Japón, pues implicaba un gasto muy fuerte. 17 ya en el último año, era muy fuerte el gasto que estaban ellos haciendo para reponer los robos. ¿Qué hicieron? Pues contrataron un equipo, abrieron un área de investigación y desarrollo, desmantelaron el aparatito, vieron la manera de poderle meter un GPS, tecnología, etcétera, y pues se vino hacia abajo el robo, prácticamente a cero, y ahí es un ahorro que se va a venir desde que ya es una realidad en el futuro, pero además encontraron otra forma de explotarlo, porque ahora capacitan, o sea, es decir, la capacitación es que antes ellos tenían que invertir en los colaboradores para mandarlos a Japón, ahora lo hacen aquí en México, porque ese desmantelamiento, el conocer a profundidad el aparatito, pues bueno, lo que hizo fue que pudieron generar todo un curso de formación a sus colaboradores que sustituye y inclusive certifican ahora ellos y pueden certificar a empresas de su mismo ramo en la competencia. Entonces ahí sí nos damos cuenta, ahí están dos tipos de ingresos. Los ingresos por lo que ahora yo puedo explotar del intangible, pero también de los ahorros. Y esa es otra forma de medir cuál es el valor del intangible, ¿sí? Y el tercer enfoque, que es difícil de aplicar, es el de mercado, porque ahí lo que buscamos es encontrar transacciones que tengan que ver con empresas del mismo rubro, con intangibles similares, en un mercado similar al que se mueve. Es difícil porque son pocas las bases, sí existen bases en donde se llegan a registrar todas estas transacciones, pero muchas veces son mercados muy diferentes, mercados europeos, bueno, y esto me estoy refiriendo en el terreno de México, ¿no? Es decir, cuando yo he querido aplicar ese método, pues las características de las empresas que llego a encontrar no se equiparan, o los tipos de intangibles que fueron reconocidos en las transacciones no son los mismos, son otros. Entonces, ahí lo que se busca es que, bueno, si llegas a encontrar en todo este mar de información una transacción similar, pues bueno, ahí más o menos te comparas y ese puede ser como tu punto de partida para poder darle el valor. Es decir, como que te comparas con el mercado. Es como por decirlo, tú tienes un modelo de auto, tú también, casi los 2,000 al año, tú viste que él lo vendió en X cantidad, dice, pues si él lo vendió en X, entonces el mío, pues como, ¿por qué no? De ahí parto para empezar a negociar. Algo más o menos así es lo que se busca en el enfoque de mercado. Y eso sería, ahora sí que los tres enfoques generales y más aceptados para poder hacer una evaluación de los intangibles. Pues ha sido muy enriquecedor hasta ahora todo esto de conocer este tema, Magdi, de intangibles. Sí, así es. Pues los métodos, siempre es importante saberlos y reconocerlos porque, bueno, justamente así se pueden aplicar. A mí me gustaría, Marco, si me permite también la maestra Magali y Jennifer, ampliar un poco el tema que decía, ya apuntaba un poco la maestra Magali sobre el conocimiento, ¿no? Si también nos puede ampliar. Ya ha hablado de softwares, de manuales, pero ¿de qué otras formas podemos, digamos, estructurar estos conocimientos o estos intangibles, pues para que también sea un poco más fácil reconocerlos? Pues yo lo vería de esta manera, que ojalá todas las empresas, aunque se consideren pequeñas, no le tengan miedo a la inversión en la investigación y desarrollo, por muy pequeños que ellos se vean. O sea, eso siempre les va a aportar algo que en el futuro va a generarles un valor interesante, va a enriquecer mucho su empresa. Todo lo que sea una aportación de un colaborador que genere algo genuino y auténtico, lo reconozca,
sepa reconocerlo, porque si se cierran a lo mejor en el que no, ni siquiera hay que intentarlo, pues entonces tal vez están perdiendo la oportunidad de poder crear un intangible único para su organización. Entonces, en ese sentido, podría decirse que se pueden crear aparte esos activos intangibles, es decir, no solamente se crean a partir de toda esta historia que pues va reconociendo la empresa, sino que yo como empresa puedo decir voy a generar o crear este intangible. Así es, inclusive la capacitación es algo que nos va a dar un valor al capital humano, y el capital humano también es un intangible. O sea, hemos estado hablando de intangibles a lo mejor que tienen que ver con la ciencia, con las marcas, con la mercadotecnia, pero el capital humano también es uno de los tipos de intangibles valiosos de las organizaciones, que en un momento dado, como todos los ejemplos que ha estado comentando la contadora Magali de las futuras transacciones, el tener un capital humano que esté perfectamente bien capacitado, pero que además se pueda demostrar toda la inversión que se ha hecho en estos colaboradores para su capacitación, es una inversión que ha hecho la empresa, porque es disminuir errores, y disminuir errores es ahorrar, y ahí ya está el intangible dándote ese beneficio económico. ¿Qué es lo que decía Jennifer? Justamente que mucho de la inversión que se hace en el capital humano para cuando tú los capacitas, los certificas, pues no solamente es darle el papelito al colaborador, sino tú estás invirtiendo en darle herramientas para que haga o optimice mejor sus funciones diarias. Y algo bien importante es que a raíz de eso puede haber mucha innovación. Porque justo este ejemplo quedó muy claro, el que a raíz de un problema, pues traen un dispositivo que tienen que analizar y trae innovación, y ahora hay un know-how de cómo, tanto que ahora ellos certifican hasta el mismo proveedor japonés, ¿no? De decir, no, ahora te vamos a capacitar para ver cómo ponerle GPS. Entonces, muy importante también ese intangible en las empresas que es el capital humano, ¿no? La capacitación constante. Fíjate que en la rama industrial se nota mucho. Siento que es en las ramas donde más se nota. Si tú te vas a un parque industrial, yo llevo muchos años en todo este tema de asesoría, y me ha tocado tener empresas que son de la industria de autotransporte sobre todo, ¿no? Una empresa muy famosa que estuvo en Huejotzingo, en el parque industrial, y me decía, si ahorita fulano de tal me renuncia, sale y ya le están ofreciendo trabajo cualquiera de las otras. Entonces ahí es a donde dices realmente un activo intangible muy fuerte y que todas las empresas tienen es el recurso humano. Aunado a la capacitación, yo sumaría, y lo dejo aquí en la mesa, es el clima laboral. Porque tú puedes capacitar a tu gente, pero si tú no tienes un buen clima laboral, te van a decir, gracias, ya me pagaste el curso, me voy con ya mis me fui a Alemania, bye. Sí, claro. Yo no te voy a aguantar, ¿no? Entonces, realmente el clima laboral también tiene un peso importante en este tema de desarrollar activo intangible. Porque si tú vas a capacitar a tu personal, pero si tú no le vas a dar esa tranquilidad de estar en una empresa donde es valorado, donde tiene una buena remuneración o la remuneración correcta, no toda la remuneración es económica, hay remuneraciones, les llaman emocionales, ¿no? Donde hay un equilibrio entre trabajo y vida personal, pues se te va a ir. Y la rotación de personal es un costo exagerado para una empresa, porque no solo es que pierdes a la persona que capacitaste, sino que se te va con la competencia y luego te regresas a tu empresa y dices, uy, ahora el que llegue lo tengo que capacitar, ¿no? Sí. Entonces es un punto súper importante que yo creo que las personas que nos escuchen, los empresarios, pues es momento de poder prender las alarmas y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo corregir? Porque en verdad es algo que puede tener un impacto importante en las compañías. Y de ese ejemplo yo le sumaría todavía también lo que dijeron, o sea, si no tienes un proceso que te haga que el conocimiento sea de la empresa y no de la persona, pues todavía el costo es mayor porque tienes que estar capacitando a la gente en el tiempo por no tener ese know-how bien adherido a tu empresa, como decías, Emilia, de que si se va uno, llega el otro y el otro sabe perfectamente cómo hacerlo y replicarlo.
Entonces eso también se le suma mucho a las empresas que justamente pues en su mayoría son las pymes y las micro, ¿no? Que tienen como nacen y crecen y no tienen tan estandarizada esta madurez en cuanto a procesos y todas las rotaciones pues son altas, ¿no? Entonces me gusta ese comentario que se queda abierto porque es una reflexión, Magali, que nos ejemplifica muy bien el tema de cómo todos los intangibles que hemos mencionado, pues bueno, hasta en las personas y el clima laboral repercute en que seas competitivo o tengas una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Y no necesita ser una grande organización, ¿no? Porque también muchos nos han preguntado cuando tenemos los episodios, dice, oye, pero esto aplica solamente para grandes empresas, ¿verdad? No. ¿Ustedes qué opinan? Mira, de esta parte de activos intangibles? Ahorita mis compañeras y expertas darán su punto de vista. Yo creo que aplica más o debería aplicar más para las empresas pequeñas, medianas, que van creciendo, que pueden tener ese orden de detectar primero qué activos intangibles tienen, ¿no? Poderles dar ese impulso para que lleguen a cobrar un valor importante en base a los enfoques que nos comentó Emilia. Las empresas grandes evidentemente van a tener activos intangibles más valiosos, pues por el nivel de ingresos, por toda la inversión que se hace. Sin embargo, México, regresando a la rama, a la industria automotriz o a la rama industrial, hay muchas empresas que son filiales de empresas del extranjero. Y justamente a donde se desarrolló ese know-how no es en México, es en el extranjero, ¿no? Okay. Hablemos de una empresa alemana, que hay muchas en Puebla sobre todo, por el hecho de que está Volkswagen aquí. Ellos desarrollan su know-how, incluso te llegan a determinar la cartera de clientes. Ellos hacen todos los contactos, ¿no? Mandan a sus especialistas y te dicen, mira, vas a irte a tal empresa, la empresa A, B, C, ya están los contratos celebrados. La de México se vuelve solo productora. ¿Y qué pasa? Que la cartera de clientes la tiene reconocida la empresa en el extranjero y entonces las empresas en México les empiezan a dispersar recursos a través de una famosa figura que es la comisión, ¿no? O las regalías por el uso de marca. Okay. Y entonces el dinero se va de México. O sea, realmente el impacto del activo intangible va más allá, pero mucho más allá de tenerlo reconocido en libros. Realmente para efectos fiscales en este caso, de verdad, es un mecanismo o es el medio que usan empresas transnacionales para llevarse el recurso del país. Wow. Se vuelve muy Sí, porque existen figuras, como lo comentaban la contadora Magali, de contratos de licencia de marca, en donde por usar mi marca yo te tengo que dar cierto porcentaje por las regalías sobre las ventas. Entonces sí es una forma muy común de traslado de utilidades y erosión de la base gravable. Interesante. Emilia, ¿qué nos puedes compartir para ir cerrando? ¿Es para grandes organizaciones, pequeñas organizaciones? Mira, te pongo el ejemplo de una empresa que está en un municipio, o sea, ni siquiera está aquí en la capital de Puebla. Está en un municipio, es una empresa abarrotera, podremos asemejarla a lo que es Bodega Aurrera, pero de Bodega Aurrera está a nivel nacional. Esta sencillamente está en un municipio. Solo existe esa. Y hace algunos años abrió apenas una aquí en Puebla. Estamos hablando de una empresa realmente pequeña, ¿sí? Cuando fuimos a hacerles una revisión de esta parte, lo más interesante que encontramos, porque uno diría, pues es que el cliente es el que entra y sale, ¿sí? Porque tú dices, Bodega Aurrera es el que entra y sale, ¿no? Dije, bueno, ¿tienen lista de clientes? Yo soy rigurosa, pregunto todo, aunque suponga que a lo mejor no existe. Me sorprendió la lista enorme que me compartieron y un alto porcentaje de su lista de clientes tenían más de 40 años. Porque en toda su región ellos han abastecido a colegios, tiendas abarroteras de medianos o tamaños medianos o grandes. Y el porcentaje de ingresos que ellos obtenían por esa base de clientes, trabajada ya en toda esa región, pues es significativa. Entonces, ese era su intangible. Sí, o sea, ese en ese momento, digo, la marca dirás, bueno, es que nada más es en el municipio, ¿no? Ahí ya no hay mayores, ¿qué tanto le puedes dar valor a una marca que ni siquiera es conocida a nivel estado, ¿sí?
Pero esa lista, esa relación, porque ese es un capital relacional, ¿sí? El haber mantenido a esos clientes y a los mismos proveedores con los que ellos han trabajado, también se vuelven intangibles para las empresas. Entonces, por supuesto que puede haber intangibles en pequeñas empresas, pero hay que estar como que, yo creo que muy interesados en esa parte, ¿no? En hacer especialización, en crear una norma, en crear una buena relación con mis proveedores, con mis clientes, porque ¿qué va a pasar con mi proveedor? Que mi proveedor me va a dar una atención diferente, porque yo me mantuve con él durante 20, durante 30 años, y si hay un momento dado de escasez, a mí me va a dar prioridad. Y entonces es un recibir, entonces ese se vuelve un capital relacional importante. Entonces, aunque no están creando a lo mejor la fórmula secreta ni nada por el estilo, están generando intangibles, son generadores de intangibles también. Excelente. Magdi. Sí, pues a mí me sorprende mucho y bueno, gracias a la explicación que nos han dado nuestras 3 expertas, porque lo han hecho de una manera pues muy sencilla, ¿no? Que lo podemos justo comprender y es lo que tratamos de hacer en cada episodio, que se aborden los temas complejos de una forma sencilla que podamos comprenderlo. Y yo me quedo con la idea que mencionaba la maestra Magali, ¿no? De, bueno, también las 3, ¿no? Sobre los recursos humanos, ¿no? Y pues me gusta mucho porque podemos ir combinando todos los episodios y bueno, justo lo hemos hablado en otras ocasiones con el maestro Gama y bueno, ahora sí, lo hemos mencionado en varios episodios y pues bueno, se suma un enfoque más de cómo ver y que todos estos puntos pues se van uniendo de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso importante, Marco. Muchas gracias, Magdi. Sí, pues agradecerles muchísimo, Jennifer, Magali, Emilia, la verdad, ojalá y podamos extender un poquito más el episodio porque creo que también quedan algunas cosas bastante interesantes, pero pues nada, creo que al final ahí están bastantes elementos. Me gustó mucho que nos compartían muchos ejemplos porque más allá de la teoría, pues realmente ejemplificamos con cosas diarias del día a día que se puede identificar a alguien de nuestra audiencia y decir, oye, ese es mi caso, ¿no? O sea, yo invertí en esta capacitación, oye, yo desarrollé un nuevo método, oye, sí es cierto, yo tengo un software. Y la idea es eso, invitarlos a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube, de Spotify, pues que se puedan acercar con Tergum a través de sus áreas justamente de especialistas donde podemos hacer pues esta evaluación, bueno, antes de la evaluación, este análisis, ¿no? Donde ya nos comentaban que es un análisis totalmente en este ecosistema 360, donde se involucran áreas especialidades también de la firma y que, bueno, les pueden dar una consejería, una certidumbre de cuáles pueden ser las mejores estrategias. Entonces, pues agradecerles mucho a nombre de toda la audiencia y pues me gustaría pues nada más saber si gustan hacer alguna invitación, algún último comentario para despedir este episodio que sí, nos claro. compartieron. Si quieren empezamos por allá y terminamos conmigo. Claro que sí. Pues la invitación es a que se acerquen a Tergum, a quienes tengan la inquietud sobre conocer este tema y gestionar sus recursos intangibles. Emilia, muchas gracias. Jenny. Muchas gracias a ustedes y claro, la invitación es ir más allá de lo que vemos de marca, aviso comercial, ¿no? Quizá una buena idea que haya tenido el empresario o su empleado puede valer muchísimo. Entonces es esa la invitación, tener la oportunidad de acercarse a Tergum y nos encontramos a sus órdenes. Muchas gracias, Jennifer. Pues bueno, sí, retomando lo que han comentado, yo adicionaría lo siguiente. Los empresarios necesitamos romper paradigmas, ¿no? Romper paradigmas para poder explotar lo que lo que hemos trabajado, perdón, en los años que hemos estado al frente de nuestras empresas. No quedarnos solo con lo que yo facturo y con lo que ya sé que es un producto, porque atrás hay mucha historia que tiene que ser reconocida, que la situación nos tiene que llevar a ser mejores, más competitivos, no solo por México, sino por la empresa y por todo lo que nosotros representamos para este país, ¿no? Y qué mejor hacerlo de la mano de personas capacitadas, especializadas y que les puedan dar este soporte 360 grados. Magali, pues muchas gracias. Nos quedamos con eso y pues a todos ustedes también, producción, Magdi, muchas gracias por habernos acompañado también en un episodio más.
Y pues bueno, muchísimas gracias a todos que nos escuchan por haberse quedado hasta el final con nosotros. Esperamos haber respondido muchas de sus dudas, darles un panorama mucho más enriquecido para tener mejores decisiones, como lo comentan nuestros especialistas. Y pues no se olviden de seguirnos para más contenido de este tipo, pues también háganlo saber. Vamos a dejar aquí compartir las redes y la página de Tergum a través de sus divisiones para que se puedan acercar, y nos pueden seguir a través de redes sociales, así también como en Spotify, YouTube. Recuerden seguirnos, recomendarnos, y si esto es de tu interés, pues compártelo. Así que nos vemos hasta la próxima y muchas gracias, y gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.